Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Yo creo que todo el mundo tiene una película preferida, pues una peli que le encanta casi por encima de las demás. Hay muchas, pero yo creo que siempre hay una que dices, mira, esta me la llevaría al fin del mundo. Bueno, yo tengo una que es 2001, Odisea en el espacio, por encima de las demás. Es que me encanta por lo trascendental que es, por cómo está rodada, por Stanley Kubrick, mi director preferido, por cómo me fascina cada día más. Y es que me pasa cada vez que la veo, el mítico monolito. A veces es que no se me va de la cabeza, es artificial sin duda y fijaros en todo lo que llevo dicho, ¿no? Espacio y artificial. Estas dos palabras son las claves de este programa que, como veréis al final, podrían ser las claves del argumento real de una película que podría ser la de nuestras vidas. Un film de ciencia, en este caso de no ficción, que la humanidad está empezando a escribir y descubrir en su ciencia con la entrada del cuerpo más extraño, más extraño que jamás pudiésemos haber imaginado que iba a entrar en nuestro sistema solar. Y es que al igual que el monolito de la célebre película, su presencia aquí resulta un auténtico misterio, y os cuento. Resulta que el pasado 18 de octubre fue descubierto desde el principal observatorio astronómico Pan-STARRS de la Universidad de Hawái, en la isla de Maui, en principio lo que parecía ser un cometa con una curiosa forma alargada, cilíndrica prácticamente, de un tamaño 2 veces superior a la Estatua de la Libertad, es decir, 30 metros por 30 metros por 180 metros. Era un cuerpo pues alargadísimo, estaba viajando a toda velocidad, a toda leche, venía para acá, con también una órbita hiperbólica nunca vista y claro, venía y presentaba un movimiento más cercano a lo que parecía ser pues prácticamente denominarse una operación de visionado militar, de observación por su trayectoria. Iba directo al sistema solar interior, es decir, lo que haríamos nosotros si quisiéramos ver Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Se presentó un supuesto cometa con lo grande que es el universo entero, con un movimiento nunca visto. Podía pasar, bueno, pues un cometa que presentaba una nueva clasificación y punto. Bueno, pues muy bien. Pero claro, conforme los datos iban llegando, los datos de sus características fueron apareciendo, pues los científicos de todo el mundo comenzaron a hacerse preguntas. ¿Por qué aquí? ¿Y qué era eso? Y lo más importante, ¿nos iba a dar, iba a impactar en la Tierra, o en la Luna, o en Marte, o en Venus, o en Mercurio? ¿Iba a darle a algún cuerpo, algún satélite de Saturno o de Júpiter en su camino que fuera a afectarnos y que fuera a provocar pues una explosión, que provocase pues una lluvia de cachitos y que fueran a caer en nuestro planeta? Bueno, pues como decía, pues no. En principio, ¿no? Los cálculos ya están hechos y de hecho el cuerpo ya ha pasado, así que todos tranquilos, ya ha pasado. De hecho, se ha hecho viral, muy viral, la noticia cuando el cuerpo ya ha pasado. A nivel informativo masivo saltó a la noticia cuando se descubrió, pero no ha sido hasta ahora que se ha hecho realmente viral todo esto. Cuando ya está bastante lejos. Extraño ese dominio de la información, sin duda. Sigamos. Octubre. El cuerpo entraba a toda velocidad y los científicos ya le habían puesto
nombre nada más verlo. En lengua hawaiana pues se llamaba Umiamia. Se escribe Oumuamua, pero se tiene que decir Umiamia. Muy bien. ¿Y esto qué significa en lengua hawaiana? Pues significa visitante de lejos que llega primero. Visitante de lejos que llega primero. Al ser el primer asteroide que viene de otra galaxia y hacía eso. Suena sugerente sin duda. Si es un meteorito, claro, algo que duda el mismísimo Stephen Hawking. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos. Los telescopios Huygens, Kitt Peak y el nórdico de Las Palmas también lo vieron. Estamos en octubre. Era rarísimo, era familiar por algunas características, en algunas cosas por tamaño y ciertos valores de rotación, pero otros resultaron ser únicos. Había puntos que no encajaban, como por ejemplo su velocidad, 44 km por segundo. Se supo que Umiamia mostraba una velocidad que era 27 millas por segundo, lo que hizo plantear a muchos la gran pregunta. ¿Estamos ante un objeto manufacturado, es decir, artificial? Su brillo mostraba, según David Hewitt de la Universidad de California en Los Ángeles, un periodo de 8 horas, lo que hacía que necesitase una gran fuerza cohesiva para mantenerse unido. Y claro, ¿cómo es esto? ¿Qué mantiene unido a las moléculas de Umiamia? ¿Qué es esto? La versión oficial de NASA, en colaboración con la NOAO, es decir, el Observatorio Nacional de Astronomía Óptica de los Estados Unidos, y su portavoz Jayadev Rajagopal, bueno, pues estamos ante un cometa que ya ha pasado a una distancia 60 veces mayor que la que tenemos nosotros con la Luna, algo absolutamente sorprendente. Y esto es que es insignificante en términos espaciales, y lo más extraño de su versión es que estamos ante un tipo de asteroide expulsado de otro sistema solar porque otros meteoritos impactaron en planetas interiores, levantando a su vez otros meteoritos como Umiamia llenos de cráteres, porque esos planetas tendrían cráteres. O eso, o un tipo de asteroide que incluso pudo ser lanzado desde nuestro propio sistema solar en sus orígenes, siendo la superficie marcada por esa especie de marcas de viruela la prueba para decirlo. Bueno, NASA entre medias habría colado estas explicaciones de lo más extrañas, de lo más peregrinas, reconociendo que aproximadamente más de 10.000 objetos de este tamaño, más cercanos al Sol que Neptuno como mínimo, recorren el sistema solar, algo que por cierto siempre dicen. Bueno, pues ningún problema, salvo que uno fuera como Umiamia, salvo que uno fuera como este, con estas extrañas características únicas, con esta altísima excentricidad. Y os sigo contando porque las explicaciones de la NASA no encajan. Según las medidas espectroscópicas de su color, es que encima es rojo pálido y su superficie es similar a la de los cometas y asteroides ricos en sustancias orgánicas. Y es que encima no es un rojo cualquiera. El tono es específicamente rojo pálido. Y lo que es ya el colmo es que los asteroides son bastante activos con vapores que salen a la superficie. Pero es que este no. Su diámetro tiene 40 metros además. Pero es que este no expele vapor alguno. Una cosa
rarísima. Según ha explicado la revista Nature, y también ha explicado el especialista de Aeronews, Jeremy Wilkins, es que nunca se había visto nada semejante. No tiene sentido que sea una roca. Evidentemente la versión de la NASA se mantiene y se mantendrá en el tiempo para precisamente ganar tiempo, como siempre hace, pero doctores de universidades más independientes y expertos periodistas comentan características que dicen que nada de golpes de asteroides a otros mundos o de asteroides cuando se formó este sistema solar para explicar a Oumuamua. Nada de eso. Ojo, el doctor Jason Wright de la Universidad de Penn State ha alertado que la manera de rotar es idéntica a la que tendría un objeto a la deriva en el espacio, según la física. Y claro, esto es interesantísimo porque esto lo ha confirmado el astrónomo Daniel Marín, sin decir que es un objeto, sin mojarse, pero sí exponiendo que si Oumuamua se acercó al Sol desde la constelación de Lira, es decir, esto no significa que proceda de Vega, pero acercándose desde Lira, pues esta posición sí coincide con el ápex solar, lo que significa que eso sí es muy probable que, que llegue un objeto interestelar que llegue a la deriva completamente. Esto es interesantísimo, sin duda. Marín también apunta a su bajo tamaño si hubiera venido del cinturón de Kuiper y lo más increíble, la posibilidad de que sea un objeto de la nube de Oort de nuestro propio sistema solar. Claro, un objeto que haya sido perturbado o alterado en su órbita hasta situarse en una órbita hiperbólica por un planeta todavía no descubierto. El planeta X, el famoso planeta Nibiru, que estaréis pensando todos, el planeta 9. Si fuera así, tendría que ser otro planeta. Sería otro hipotético planeta, ya que su órbita, ese planeta, pues su posible órbita, no coincide con la posición prevista con el hipotético posible noveno planeta predicho por Michael Brown y Konstantin Batygin. Esto es interesantísimo, sin ninguna duda. Estamos, por tanto, ante una nave que venía hacia aquí, que era de roca en el exterior y metal en el interior. Esto es bastante difícil de creer, por supuesto. Y está dañada y a la deriva y venía a visitarnos, a vernos. Parece una hipótesis disparatada porque había sido vista de inmediato. Y claro, pues lo habríamos detectado, a no ser, por supuesto, que estuviésemos ante algo que tuviese un dispositivo de camuflaje óptico impresionante, claro. ¿Y qué tipo de operación sería esa a nivel militar? Aparecer, que te vean, sin duda, hacer que eres un asteroide nunca visto, acercarte, ver lo que hay y alejarte. Wright expone que sus niveles de rotación son los esperados para un cuerpo metálico a la deriva, pero ya hemos visto cómo se ha acercado directamente al sistema solar interno y se ha acercado al sistema Tierra-Luna de forma impresionante, dando volteretas, según sus propias palabras además. 60 unidades Tierra-Luna pueden parecernos lejísimos, pero es que es cerquísima según una perspectiva espacial. Wright ha seguido con el estudio de este cuerpo y ha comunicado públicamente que si no se está viajando a la velocidad suficiente como para escapar de nuestra galaxia, tendría directamente este cuerpo que haberse termalizado y sus moléculas tendrían que haber alcanzado un equilibrio térmico mediante la interacción entre ellas. Bien, pues esto aquí no ha pasado, visto el brillo que muestra, y de hecho, si hubiese tripulantes dentro y estos hubiesen perdido
el control de Umiamia, efectivamente estaríamos ante pues lo que podría ser pues básicamente un auténtico accidente de lo que sería pues un objeto volador no identificado. Pero claro, un objeto volador no identificado con una parte rocosa fuera y con una parte metálica dentro. Un objeto de una gran solidez interior que además provocaría, según nuestros datos, una gran diferenciación con respecto a cualquier cometa o asteroide ordinario. El doctor Jason Wright expone también la teoría de que estuviésemos ante una nave artificial autorreplicante, es decir, no tripulada, que buscase materiales en bruto, es decir, agua, gases o minerales, por ejemplo, en sistemas estelares vecinos, una nave mandada por una civilización más evolucionada que la nuestra y que hubiese perdido su rumbo. Al decir autorreplicante me refiero a que sería capaz por sí misma de mantenerse en el espacio sin depender absolutamente de nadie, estando camuflada bajo una roca. En este punto es muy interesante la opinión de la científica planetaria Michelle Bannister sobre, como decía, los cambios en los brillos y el color a escalas no regulares en este cuerpo, teniendo en cuenta que en sus cálculos, siempre perfectos para otros asteroides, Umiamia está tambaleándose y encima tiene un punto más rojo. Es que no encaja. Eso sí, una cosa ha quedado clarísima de verdad: la posibilidad de que estemos ante un compuesto metálico. Ni el VLT ni el CFHT, según el GST, el Gemini South Telescope, han sido capaces de detectar ni una sola coma alrededor del cuerpo a pesar de su enorme resolución, por lo que también queda confirmada la ausencia de volátiles, es decir, de hielos, en la superficie de Umiamia. Se trata, por tanto, de un cuerpo rico en metales y en rocas. Y no hay hielo allí. Entonces, claro, si fuese artificial, podría haber algún tipo de señal de radio, que quedase algo que estuviese emitiendo allí. Pues resulta que vamos a intentar escucharlo. El equipo de científicos especializados en la búsqueda de señales de radio de Yuri Milner estarán escaneando esta semana con el telescopio de Green Bank en West Virginia a este cuerpo, y en principio tardarían menos de un minuto en detectar si existen señales de radio en él. Va a ser difícil, pero bueno, pues se va a intentar. Va a ser difícil sobre todo por la distancia a la que está ya, ¿no? Pero bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Después de este primer intento habrá más intervalos de experimentación, pero bueno, la primera fase de observaciones durará un total de 10 horas divididas en 4 intervalos escogidos de acuerdo al periodo de rotación rarísimo que tiene este supuesto asteroide. Una cosa desde luego está clara, y es que, según ha avalado Abe Loeb, del Departamento de Astronomía de Harvard y uno de los consejeros del proyecto de Breakthrough Listen, que esto es un detalle que avalaría la hipótesis de una arquitectura eficiente al respecto de lo que podría ser una arquitectura extraterrestre, pues para un transporte para distancias largas entre sistemas solares, la forma que tenemos aquí es perfecta, desde luego muy eficiente para lo que sería una nave interestelar, dado que minimizaría la fricción y el daño provocado por el polvo y el gas que pudiera encontrarse en el camino. Esto es algo evidente. Entonces estamos hablando de que existe una nave dentro de una gran roca que ha venido a vernos y que va completamente a la deriva. ¿Hay seres dentro? Difícil de decir. Claro, eso
conllevaría una operación militar absolutamente colosal y, por supuesto, de ingeniería por parte de una especie avanzadísima y el tema es ese, ¿no? Pero vale la pena estudiar una cosita más de Umiya, porque es que este cuerpo es especial. Estos tonos de rojo que hemos podido detectar podrían ser la clave. Resulta que son comunes en los objetos del cinturón de Kuiper, situados a las afueras del sistema solar, pero también en los asteroides del tipo D que se hallan en la parte exterior del cinturón de asteroides. Cinturón de asteroides del sistema solar. Bien. Y también en los asteroides troyanos. Bien. Lo que pasa es que hay un problema. Estos asteroides tienen su origen en el cinturón de Kuiper. Bien. En ambos casos el color rojo y el bajo albedo se cree que es una prueba de la presencia de sustancias orgánicas complejas. Muy bien. Y aquí lo que ocurre es que Umiya por fuera tiene características de asteroide y no de cometa. Y es que no es lo mismo. Entonces hay algo que no encaja en todo este vuelo que hemos presenciado. La extraña explicación de la NASA, las características de los vapores, básicamente que no hay vapores, los colores y sus orígenes, su rotación y su extraña cercanía en su visita, su inmensa velocidad y su forma, sus movimientos similares a los que llevaría una nave a la deriva y la solidez que muestra. Como vemos, son muchos algos. Y bueno, esto lo he intentado explicar de la mejor manera que he podido. Esperemos que este, pues, extrañísimo Empire State que va dando vueltas por ahí, pues no vuelva, o al menos esperaremos que en las 10 horas que se escuchen en este experimento haya algo, pues escuchemos algo, o en el futuro pues podamos ver algo. Quizá el doctor Andrew Siemion, profesor del Centro de Búsqueda de Vida Extraterrestre de la Universidad de Harvard, pues tenga alguna noticia que darnos, si en la NASA o en el Pentágono le dejan, por supuesto. Tendremos que darnos prisa porque Umiya en mayo del 2018, si no hay cambios, estará por Júpiter y en enero de 2019 estará pasando por el majestuoso Saturno, bajando su velocidad a 22 km por segundo por su órbita hiperbólica. Como os decía al principio, pues un increíble monolito viajando por el espacio, acercándose aquí con unas características rarísimas, un auténtico misterio. Y es que ya no es el propio monolito, es todo lo que conlleva, ¿no? Y la investigación, ¿no? Y también ese encuentro que ha tenido, ¿no? con ese posible planeta, ¿no? Uno de los momentos que podrían ser, pues, uno de los más mágicos que podrían existir en nuestra vida si pudiésemos verlos, desde luego, ¿no? Si pudiésemos verlos a los dos juntos, ¿no? Bueno, yo creo que hay que intentar hacer la vida, pues hacer de la vida algo único, y creo que si pudiésemos verlo, pues desde luego uno, pues si pudiésemos ver ese momento de ese encuentro del planeta Nibiru con Umiya, pues sería un momento único, ¿no? Bueno, pues yo creo que hay que intentar hacer de la vida algo único si te dejan, ¿no? Y desde luego, pues si a estos ingenieros les dejan dar sus datos al pueblo, pues desde luego va a ser increíble, ¿no? Si les dejan. Y si no les dejan, pues a mí me encantaría que luchasen porque nosotros podamos acceder a esa información. Y si no, pues tendremos que luchar nosotros con este tipo de programas o en general todos por bueno, pues pedir que nos den la información que creo que sería necesario que supiésemos todos, ¿no? Bueno, pues nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y bueno,
Pues os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós.